Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 5 minutos. Continuamos nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, acompañándolos, hablándoles del tema que está enfrentando el mundo y es el coronavirus. Y una de las cosas que nos hemos preguntado y que pues básicamente es importante que empecemos todos a analizar es cómo podemos ayudar al sistema de salud a enfrentar el coronavirus. ¿Por qué? Porque lo que siempre se nos ha dicho desde diferentes países, el temor que tienen las autoridades es que esta epidemia se expanda de tal manera que colapse el sistema de salud. Por eso es, ¿qué necesita el sistema de salud? ¿Cómo lo podemos ayudar nosotros los colombianos, las empresas existentes para que lo podamos abastecer y que pueda el sistema de salud de nuestro país pues atender esta pandemia que está enfrentando al mundo? A esta hora se conecta con nosotros José Luis Acini Mendoza, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidados Intensivos, porque los cuidados intensivos son precisamente aquellos espacios en donde se necesitan camas, en donde probablemente pues hay más escasez para atender a la población. Señor Acini, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Muy amable. Gracias por la invitación. Y la pregunta es, ¿cuántas camas hay en Colombia en cuidados intensivos? Bien, la pregunta sería, ¿cuántas camas efectivamente hay en Colombia para responder a la posible demanda impuesta por la epidemia de COVID-19, ante todo cuando logremos el pico epidémico, ¿no es cierto? Porque en Colombia tenemos cerca de 12,000 camas de cuidados intensivos que están debidamente habilitadas. Pero que esas camas están siendo utilizadas, pues muchas de ellas, nos imaginamos. Son correcto, 12,000. Entonces los cuidados intensivos se dividen en dos. Es para poder tener un poco de comprensión en el tema, ¿no? Okay. Se dividen en dos, una unidad en donde se necesita una atención mucho más compleja para el paciente más grave, que es el que habitualmente enfrentaremos con el paciente que tiene COVID-19, ¿sí? Que es el que tiene falla respiratoria, esta neumonía severa, que va a necesitar aparatos de ventilación mecánica y todo esto. Requiere de un personal mucho más entrenado, de especialistas en medicina intensiva o de especialistas en otras áreas que tengan entrenamiento. Estas unidades que se llaman cuidados intensivos para Colombia representan cerca de 5,300 camas. Entonces ahí yo le pregunto, para ir preguntándole punto por punto, tenemos 5,300 camas de esas que se necesitan para atender esos casos que llegarán a las clínicas, a los hospitales por coronavirus. De esas 5,300 camas que existen en nuestro país, ¿cuántas están libres hoy? Listo, por tendencia en cuanto a los temas de ocupación, en general hablamos de una ocupación del 80%, es decir, que se dispondría de un número del 20% de esas camas potencialmente útiles para la atención de estos pacientes. Pero hay un inconveniente, y es que los pacientes no pueden entrar a unidades abiertas, unidades que atienden patologías que no son COVID, patologías respiratorias que no son esta infección. Entonces tienen que ir a unas unidades de aislamiento, y de estas 5,300 camas nosotros pensamos por cálculo y por comportamiento de que hay 10% de estas camas que pudieran ser utilizadas como aislamiento. Es decir, que si estamos hablando del 10%, es que tenemos aproximadamente en todo el país solo 500 camas en urgencias de cuidados intensivos que se pueden aislar.
cuidados intensivos que no son urgencia. Las unidades de cuidados intensivos por lo regular son parte de los servicios hospitalarios. Esto no se encuentra en urgencia. En urgencia se encuentran las unidades de soporte vital que no tienen las características para la atención física que protejan el resto de pacientes infectados por COVID. Entonces, en vista de que no podemos llevar los pacientes infectados por COVID a las unidades de cuidados intensivos, es decir, a estas 5.300 camas de cuidados intensivos, es cuando planteamos que los pacientes deben ser internados en unidades de cuidados intermedios. Pero como ves, unidad de cuidado intermedio atiende pacientes que no están tan graves, con un recurso humano en menor número, ¿verdad? Ya de pronto no se necesita un intensivista, ¿sí? Un alto especialista y experto para su atención, y de pronto otros especialistas, perfecto. Pero le faltan los ventiladores, porque la norma de habilitación no contempla para estas áreas ventilación mecánica, por el tipo justo de paciente menos grave que ahí atienden. Pero mire, doctora Chini, porque nosotros somos unos ignorantes y estamos tratando de entender, pero además para pedirle a la ciudadanía y al sector empresarial cómo podemos equipar el sistema de salud, qué se puede necesitar para cuando tengamos que atender a esa población que va a estar contagiada y que va a tener que ir a estos servicios. En este momento, las camas que que se pueden aislar para atender a los pacientes que lleguen al sistema de salud con el COVID-19 de manera grave, entendiendo que en la mayoría no va a estar grave, esas camas disponibles que hay son solo 500 o 500 y pico. Sí. Estamos hablando con unidad de aislamiento, pero esto va a ser muy pequeño para la demanda que vamos a tener. Y es ahí donde tenemos que pensar en alternativas. Y la alternativa es recurrir a cuidado intermedio como primera opción. ¿Por qué? Porque tiene parte del recurso, tiene parte de la infraestructura física. Lo que nos faltaría sería la parte de ventilación mecánica. Y cuando hacemos una proyección, pues muy aproximada, porque ningún modelo matemático va a ser exacto, del número de pacientes que vamos a enfrentar en un periodo de tiempo, es posible que tengamos que buscar tener a la mano cerca de 650 a 1.200 equipos más de ventilación mecánica. Y ahí yo le quiero preguntar, ¿cuántos equipos de ventilación mecánica tenemos hoy en Colombia? Usted dice, necesitamos entre 650 y 1.200. ¿Hoy cuántos tenemos en nuestro país? Lo que hemos planteado, lo que he comentado es que las 5.300 camas de cuidados intensivos por norma de habilitación tienen ventilación mecánica. Así que lo que podemos asegurar es que en Colombia hay 5.300 ventiladores mecánicos requeridos para la atención de los pacientes que están en cuidados intensivos, que no son COVID y que ocupan el 70-80% de las camas. Así que ahí no podemos utilizar por lo menos esos 3.500 a 4.000 ventiladores. Pero, es decir, doctora Chini, esos 650 o 1.200 ventiladores, ¿ustedes ya se sabe si alguien los produce en Colombia o esos ventiladores son exclusivamente importados y vienen del exterior? Estos equipos son importados. Estos equipos no se producen en Colombia, sin embargo, ya hay empresas que están comenzando a producir estos equipos y que se han brindado para de pronto ayudar un poco a obtener estos elementos, pero obviamente que para su fabricación necesitarán recursos, piezas, elementos que tendrán que importar en el país, y estamos en este momento dialogando para que esto obviamente se facilite. Pero estos ventiladores, estos 650 o 1.200 que necesitamos, pues el mundo entero está demandando ventiladores hoy, ¿no es cierto? Correcto. Es decir, correcto. El planeta entero está demandando, y hay escasez de ventiladores en el mundo. Entonces, ¿usted es positivo
en que vamos a tener empresas que vayan a poder producir estos ventiladores localmente, porque claramente pues no los vamos a poder importar porque estamos compitiendo con Alemania, con Estados Unidos, con los más ricos del mundo. Y para esta demanda que vamos a tener, absolutamente no. Yo estoy pensando de que de pronto te van a aportar algo si es que tenemos la capacidad de producir algunos ventiladores. Pero tenemos que recurrir al mercado internacional. Tenemos que recurrir, por ejemplo, a países. Ya China está saliendo del problema. Ya China alcanzó su curva plana y entonces, bueno, es hora de pensar que aquellos países que ya han salido de esto, de alguna manera cooperen con los países que apenas están entrando. Esas serían opciones, ¿no? Ya se cuentan con algunos recursos económicos para salir a buscar estos ventiladores. Y entiendo, y es así, el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos, el Instituto Nacional de Salud, para mirar a ver dónde están estos ventiladores y dónde se consiguen. Pero mire, es que las últimas proyecciones de presidencia que fueron confirmadas por el Instituto Nacional de la Salud dicen que en Colombia va a haber aproximadamente 4 millones de contagiados, 550.000 casos severos y 187.000 casos que podían, digamos, terminar en condiciones de críticos. Si estamos hablando de 187.000 personas críticas, no hay forma de que podamos en ningún momento gestionar esta crisis. No, y entonces es ahí donde tenemos que mirar qué vamos a hacer con tanto paciente grave que va a llegar a los servicios de urgencia, y los ingresos a UCI, las camas de oferta, tendrán que ser utilizados para aquellos pacientes que más beneficien esta atención, que es el criterio exigible para ingresar un paciente a la unidad, que es el beneficio máximo. Y es ahí donde tendremos que recurrir a escalas de triage para la selección de estos casos que tengan ese beneficio importante, ¿no? Y es ahí donde entran los aspectos de carácter ético, pero igualmente de carácter científico, a jugar un papel, porque vamos a tener que optimizar el número de camas en caso de que llegáramos a tener esa cifra que me está planteando. Pero doctora Chini, digamos, hagamos una lista de qué es lo que necesitamos. Ya sabemos que tenemos escasez de respiradores. Usted dice, necesitamos entre 650 y 1.200. Eso se produce en el exterior. Estamos compitiendo con los países ricos del mundo que no nos los van a mandar. Estamos intentando, pero por eso se necesita que aquí en Colombia los podamos producir y que surge el ingenio del empresario para producir estos respiradores. ¿Qué más necesitamos que está faltando para equipar estos sitios de emergencia, estas camas de cuidados intensivos de aislamiento, para poder prepararnos desde ya para recibir a los pacientes? Bien, las unidades de cuidados intensivos y el personal que labora en ella, por los mecanismos de transmisión del virus, son vulnerables, obviamente, a ser infectados o a ser contagiados. En el proceso de atención hay muchos puntos de contacto en donde el personal puede salir afectado, y esto sería más dramático aún, porque entonces la capacidad de respuesta se va a disminuir. Entonces, un elemento fundamental son los dispositivos, equipos o elementos o materiales de bioprotección o elementos de protección personal, ¿cierto? Que como usted ve, ya cuando se intentan adquirir en el comercio, ya no existen, posiblemente están acaparados, ahora se venden a un valor extraordinariamente alto, y en esto sí también tiene que haber un control estricto, pero, doctor, porque es la salud pública de la gente. Pero esos productos sí se pueden producir aquí en Colombia. Esos productos no son importados, o sea, son importados, sí, pero también hay producción nacional. Sí, en Colombia, inclusive en la epidemia de China, se estuvo exportando este tipo de elementos de protección personal. Entonces hay que buscar las empresas que lo producen y que tampoco vayan a elevar obviamente los costos de producción, y que esto no pueda ser asequible a las instituciones. Doctora Chini, sigamos caminando un poquito sobre el sendero de las alternativas. Usted nos había mencionado tan solo una, cuidado intermedio es una alternativa, sin embargo tenemos el problema de los ventiladores, del déficit de ventiladores. ¿Hay otras alternativas
alternativas que empiezan a surgir, como por ejemplo que los conventos, los hoteles, esta infraestructura física ya instalada pueda empezar a prestar servicios médicos para contrarrestar la pandemia. ¿Ese tipo de alternativas son funcionales, son eficaces? Pues en la medida en que este pico epidémico sea dramático, como estos datos que me han suministrado, que han manifestado que son del gobierno nacional, vamos a necesitar todos estos espacios, pero nosotros vamos por parte en el plan estratégico. Lo primero es lo que tiene que ver con áreas específicas destinadas a la atención de pacientes respiratorios con COVID. Porque si lo que hacemos es concentrar en un área especializada, en un área específica esto, vamos a optimizar recursos y vamos obviamente a racionalizar esos recursos y a minimizar doctora Cine, posibilidad. Claro, ¿sí? Doctora Cine, pero según los números que usted nos acaba de ofrecer, eso estamos hablando de 530 camas absolutamente dotadas. Correcto. Y aisladas. Eso para 187,000 potenciales personas, pues eso no es nada. Entonces vuelvo a las alternativas. Usted dice que sí sirven los conventos, los hoteles y la infraestructura. Segunda pregunta, por ejemplo, en ese sentido de alternativas. Los médicos que se acabaron de graduar y que no tienen mayor experiencia precisamente porque se acabaron de graduar, ¿es conveniente llevarlos y sacarlos al mercado para contrarrestar esta pandemia? No van a ayudar de mucho, porque son pacientes supremamente graves. Son pacientes que requieren de todas maneras el concurso y lo estamos haciendo estratégicamente a través de dos grupos. El grupo que va a estar actuando, que va a estar al frente de la línea de batalla, y otro grupo que va a apoyar desde la virtualidad a grupos que tienen menos experiencia, pero un médico interno, un médico rural, un médico recién egresado que no tiene experiencia, lo que vamos a tener es doble problema. Vamos a tener mayor mortalidad y vamos a tener obviamente personal más infectado y más contagiado dentro de las áreas asistenciales. Así que pensamos que una opción serían los residentes de las especialidades médicas, quirúrgicas. En Colombia tenemos 23, 24 instituciones que tienen programas de residencia de medicina crítica. Es amplia la oferta, obviamente, de programas de medicina interna. Estos residentes mayores pueden ser un apoyo porque ellos rotan por los servicios de medicina crítica. Ya tendremos que pensar en esa opción como último recurso cuando toquemos atender en hoteles y en conventos. Precisamente a eso iba, doctora Cini, y es el personal disponible, es decir, ya usted nos ha dicho más o menos cuál es la cantidad de respiradores y con lo que contamos, con lo que se tiene ahora, esperando que aquí se puedan producir, pero señora Cini, del personal médico, es decir, personal que tenga, pueden ser intensivistas o neumólogos, pero que tengan la pericia, la recursividad y el conocimiento para atender este tipo de eventualidades, de que no haya ese tipo de aparatos, que tengan la recursividad para acudir a algo más. Nosotros sí contamos con suficiente personal. Solamente ¿Y en qué ciudades? ¿Y en qué ciudades? Solamente tenemos 1,200 especialistas en medicina crítica. Estoy refiriéndome a médicos especialistas en medicina crítica. Tenemos aproximadamente 1,400 enfermeras intensivistas y tenemos cerca de 800 terapeutas y fisioterapeutas que son cruciales dentro del equipo de atención multidisciplinaria y que son intensivistas. No van a ser suficientes. Bueno, no sabemos. Afortunadamente, la norma en Colombia de habilitación abre las posibilidades para otras especialidades. Entonces, pero doctor, este personal, discúlpeme, lo interrumpo, este personal también es importante saber si está concentrado en algunos lugares de Colombia, si está, por ejemplo, en las ciudades capitales o en qué lugares, o está más o menos distribuido en la geografía nacional. Sí, evidentemente las ciudades más grandes de Colombia son las que cuentan con mayor cantidad de este recurso. No hay tampoco una distribución uniforme. No es que la mayor parte de los especialistas están concentrados en Bogotá, Cundinamarca, en Medellín, en Valle, en Bucaramanga, en Antioquia, pero ciudades menores tienen un número menor
de intensivistas y de especialistas en cuidados intensivos, pero ahí la norma de habilitación afortunadamente en este momento permite que otros especialistas del área quirúrgica o médica, inclusive los anestesiólogos, mire usted que es bien interesante, porque al momento en que se suspendan o se bajen los volúmenes de cirugía en estos quirófanos solo destinados para las cirugías de urgencia, vamos a tener inclusive quirófanos con ventiladores que nos permitan de alguna manera soportar alguna cantidad de pacientes en estas instituciones, y los anestesiólogos van a ser también un apoyo en cuanto a talento humano especializado. Pero yo le hago una pregunta, doctora Chini, y es, ¿por qué razón no se llama en esta coyuntura, y si eso es posible, a todo aquel que sea profesional de la salud? Es decir, Oscar, usted contaba el otro día que hay un estudiante de medicina que ya se graduó, un médico graduado sin trabajo, y uno dice, ante esta crisis, estos médicos graduados que no están empleados no sirven para ayudar a fortalecer el sistema de salud para enfrentar el coronavirus. Sí, a mí así me es, parece Camila, que mire. Mire, Camila, doctor, perdón, le interrumpo un segundo. Efectivamente, en Barranquilla hay un grupo de estudiantes, ya no son estudiantes, son médicos graduados de la Universidad del Norte, otras universidades de la ciudad, están esperando ser llamados para el concurso del año rural que le toca a ellos hacer como médicos, y están en sus casas esperando que los llamen para prestar un servicio, justamente, doctora Cini, en estas circunstancias extremas. Por eso la pregunta yo creo que es muy pertinente. Estos que no son estudiantes, estos médicos graduados que ya han rotado, que tienen una experticia de cierta manera, de acuerdo con su profesión, ¿usted no cree que son muy útiles también en estas circunstancias, dado el panorama que usted nos está mostrando, que además es un panorama poco alentador por la cifra que estamos manejando? Sí, por supuesto, pero en este caso yo estoy hablando del paciente crítico grave, para el cual se necesita de alguna manera alguna experticia, por lo menos de personal que está vinculado a los escenarios hospitalarios. Estos profesionales que están recién egresados pueden apoyar los primeros niveles y segundos niveles de complejidad para derivar ese personal del segundo nivel de complejidad al tercero y cuarto nivel de complejidad, para que apoye obviamente estas instancias y estos servicios. Doctora Chini, ¿a usted sinceramente no le preocupa los tiempos con los que se está manejando esta contingencia? Se lo pregunto porque sistemas de salud pues mejores que el colombiano, como el chino, como el italiano, el español, colapsaron. Las unidades de cuidados intensivos, intermedios, no dieron abasto. En China se construyeron en menos de 15 días hospitales. En España y en Italia se están adecuando hoteles como hospitales. ¿Usted cree que el gobierno ya no debería tener definidos unos sitios muy concretos a donde serían llevados los pacientes que no tengan cabida en los centros médicos? Sí, por supuesto. Ahora, el tema aquí, pero ahora no es ponernos a llorar y estar mirando por el retrovisor, porque el pico epidémico se nos está metiendo. Tú has visto las tendencias de las gráficas, y en la medida en que tú tengas más población enferma, obviamente vas a tener una mayor demanda de estos recursos. No cabe duda, es que esa es la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud. Pero por lo menos desde las agremiaciones y en el trabajo que se ha venido haciendo con el ministerio, se han venido haciendo propuestas de este orden, y la ANSI ha planteado una serie de medidas precisamente con el objeto de poder expandir áreas que sirvan para la atención, pero que obviamente beneficien a los pacientes que van a ingresar a esos servicios de medicina crítica, porque yo no puedo meter pacientes a las unidades moribundos que me vayan a ocupar una cama de un paciente que tiene realmente la posibilidad de salir adelante. Entonces, sí se han venido haciendo estos esfuerzos, que esto sea tarde, que nuestro sistema de salud es frágil y que por tanto está expuesto a un mayor problema en términos de resultados, porque si bien la mortalidad en cuidados intensivos en otros países ha sido alrededor del 20%, es posible que esperemos que la mortalidad para nosotros pueda ser mayor.
Pero claro, es una verdad que no podemos esconder. Como usted dice eso, doctora Chini, no es momento de sentarnos a llorar y a quejarnos de lo del pasado, sino mirar cómo podemos trabajar para fortalecer el sistema de salud. Y por eso nos acompaña también, que yo quiero hacer la lista, porque desde el Ministerio de Industria y Comercio pues nos atienden para que podamos saber qué empresas en Colombia son las que manejan o las que podrían colaborar para poder dotar el sistema de salud. Pero permítame, porque también está el doctor Samuel Pineda, que es el viceministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctor Pineda, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Camila, mucho gusto. Y aquí muy disponible para lo que ustedes consideren que podamos aclarar. Pues mire, no es que podamos aclarar, sino ver cómo podemos trabajar en conjunto con el sector médico, que tiene unas carencias y que obviamente en el mundo estamos compitiendo con países como Alemania, como Estados Unidos, como Italia, como España, por productos que hoy en día no se producen aquí, como son los ventiladores. Nos decía el doctor Achini, tenemos más o menos la necesidad de adquirir entre 650 y 1.200 ventiladores, pero asimismo quería preguntarle al doctor Sergio Izaza, que es el presidente de la Federación Médica Colombiana, el presidente de la Sociedad Médica Colombiana, para que nos diga usted también, doctor Izaza, ¿qué más se necesita? ¿Qué más necesita el sistema de salud para prepararse para enfrentar esta epidemia, y que desde el Ministerio de Industria y Comercio sepan cómo podemos encontrar empresas que tal vez puedan producir estas cosas que necesita el sistema? Buenos días o buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Antes que decir qué necesita el sistema, es qué necesita en este momento el país. El país necesita una acción drástica y decidida para intentar al máximo bloquear el aumento, la expansión del virus. Eso es definitivo. Y va a ser imposible si no se cierran las fronteras como deben ser, y si no se cierran la entrada y salida desde el aeropuerto El Dorado, los vuelos nacionales e internacionales, porque es que si eso no se hace, y también el desplazamiento entre ciudades por vía terrestre, si esto no se hace, no va a ser posible controlar la dispersión, el avance de contaminación de sitios que no están contaminados por personas que van a contaminarlos, y que va a seguir creciendo en progresión geométrica. Claro, eso lo tenemos claro, y yo creo que lo hemos dicho hasta la saciedad. Y es que ojalá no lleguemos. Yo creo que, miren, se está discutiendo con el colega, el doctor Asini, una situación a la que ninguno de nosotros queremos que se llegue. Entonces, esa situación hay que verla desde el siguiente punto de vista. Todo el país, empezando por los medios, por ustedes, y obviamente por el gobierno y por todas las demás personas, tienen que dejar de ver el sistema de salud como un sistema que arroja cifras económicas, y que para afrontar un problema de salud, el presidente sale con sus asesores económicos y de industria y comercio. Y no, yo lo entiendo, pero yo le pido, por favor, doctor Izaza, porque tenemos al viceministro, y lo que queremos lograr en esta oportunidad es cómo podemos hacer que haya empresas que produzcan lo que necesita el sistema de salud. Allá iba yo. Bueno, entonces, primero, la cuestión del cierre de fronteras en las ciudades, entre las ciudades y a nivel internacional y nacional. Primera cuestión. Segundo, el problema es el siguiente: si continúa de por medio la parte de la propagación, la de prevención de propagación de la enfermedad. Dicen, o se sabe ya, que no hay disponible en el mercado los medios para disminuir la propagación, como son los antibacteriales, los gel antibacteriales, jabones y la ropa de protección. No solamente al personal médico, sino a los pacientes. Resulta que en Colombia hay empresas licoreras que producen alcohol, que producen etanol, que es el alcohol medicinal. En la vía de Villavicencio de Puerto López a Puerto Gaitán hay una destilería nacional. Claro, pero por eso, pero por eso, doctor Izaza, quiero responderle a la pregunta. Y hay una industria que produce aceites vegetales supremamente grande. La decisión del gobierno es, ante una emergencia social y sanitaria como la actual, es que ordene que por un tiempo determinado se produzca por parte de todas esas empresas, esas industrias, alcohol medicinal, etanol medicinal y glicerina para producir en grandes masas el gel antibacterial y ser distribuido. Esta medida tan sencilla y tan poco costosa
debe ser implementada de esa forma. Pero por eso, doctor Izaza, ayer pues por lo menos Azocaña, que es lo que queremos rescatar, dijo: voy a donar 41 millones de litros de alcohol para el sistema de salud. Y eso es lo que yo quiero empezar a hacer la lista. Y por eso, permítame un momento, doctor Izaza, porque es que tenemos que ser concretos, porque el viceministro, usted entenderá que evidentemente en este momento el gabinete, todo el mundo está tratando de encontrar soluciones. Yo tengo que entregar un documento al ministerio en este momento, y yo les pido el inmenso favor que me permitan levantarme de la mesa de la discusión. ¿Esto es posible? Claro que sí, doctora Chini, lo escuchamos para que usted nos diga, para que el viceministro lo pueda oír, de quiénes, o sea, la intención de lo que queremos lograr hoy es que podamos encontrar empresas colombianas que hoy tal vez están quebrándose porque producían sacos para venderle a niños, y mirar a ver si esas empresas pueden terminar produciendo implementos médicos para el sistema de salud, y ver cómo nosotros mismos nos abastecemos en el sistema de salud, porque claramente estamos compitiendo con el resto del mundo, y es lo que yo quisiera, y por eso estamos con ustedes los expertos, para que nos digan qué necesitamos y nosotros cómo podemos ayudar para mirar qué industria lo puede producir. O sea, doctora Cini, claro que se puede levantar de la mesa, pero antes de eso aprovechemos que está al aire el viceministro de Industria, el señor Pineda, Samuel Pineda, para que usted le dé 2 o 3 recomendaciones supremamente útiles y beneficiosas para enfrentar en un todo como sociedad esta crisis. Claro, las necesidades están planteadas y yo creo que son muy concisas, ¿no? Lo más importante para salvarle la vida a las personas que llegan a cuidados intensivos es tener suficientes equipos de ventilación mecánica, para el cual le hemos entregado al ministerio cuál es el número de estos equipos y cuáles son las especificaciones técnicas que estos equipos requieren. Los segundos elementos son los elementos de protección personal, porque no puede acabarse las mascarillas N95, los sistemas de protección corporal, las gafas, los elementos obviamente para hacer la desinfección de las manos y de la superficie, porque obviamente va a impactar la capacidad de atención en cuanto al recurso humano, que como ustedes bien saben, limitado es, y que vamos a tener que recurrir obviamente a otro tipo de recurso humano, no el habitual que tenemos en las unidades de cuidado intensivo. Y un tercer elemento que hemos venido discutiendo de manera concertada, con los pies en la tierra, pero pensando obviamente en disponer de todos estos elementos para salvar vidas, son los elementos que requerimos para el manejo de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, que son drogas sedantes, que son drogas relajantes, que son fluidos, que son la parte del oxígeno es fundamental. Entonces tenemos que tener una dotación de todos estos elementos que se van a consumir de una manera rápida. Entonces, señor viceministro, son estas las necesidades que están planteadas y concertadas pues con el ministerio y con el gobierno nacional. Doctora Chini, ya sé que usted se tiene que ir, yo le agradezco enormemente por habernos dado esa lista, yo sé que usted está trabajando en darle esos documentos al Ministerio de Salud para ver cómo podemos mejorar nuestra capacidad para atender a las personas cuando se vayan a enfermar. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y estoy disponible para cuando quieran. Claro que ¿Listo? Sí. Entonces, bueno, que esté muy bien. Hasta luego, señora Chini, pero entonces yo le pregunto, viceministro, en este momento ustedes en el ministerio están trabajando en buscar empresas colombianas, no solo la importación, sino empresas colombianas que puedan producir estas cosas que está necesitando el sistema de salud para poder equiparlo. Sí, Camila, en ese sentido me da usted la oportunidad precisamente para precisar que en este momento estamos, en primer lugar, trabajando conjuntamente con los gremios de la producción y el comercio para identificar dónde hay oferta y dónde hay demanda de los productos que están escasos, particularmente en estos que tienen que ver con la coyuntura actual, tapabocas, respiradores, geles antibacteriales, el alcohol en gel, que también empieza a ser un producto importante en este momento, con el fin de que ayudemos a escalar la producción en industrias nacionales que ya tienen en este momento posibilidades de hacerlo en el corto plazo. Uh-huh. Efectivamente tenemos por lo menos 3 empresas localizadas en la sabana de Bogotá
que nos están ofreciendo en todos estos productos alternativas muy concretas de crecimiento. Una empresa vinculada a Acoplásticos nos está ofreciendo en este momento 3 millones de tapabocas para las próximas 2 semanas. Y nosotros lo que estamos haciendo de manera muy concreta es identificando qué necesidades de escalar esos productos tienen las empresas para que nosotros, uno, facilitemos la importación de las materias primas que son necesarias para esa producción, pero al mismo tiempo resolvamos, como lo estamos haciendo en cuestión de horas, la posibilidad de que lleguen a los registros sanitarios en INVIMA cuando ese tipo de productos no lo dispongan. Claro, pero entonces ahora yo le pregunto, viceministro, lo siguiente, y es que ante esta situación hay empresas que también pues se están viendo sus utilidades y sus ingresos afectados. Incluso hemos escuchado cómo hay empresas que ya están mandando a vacaciones a los trabajadores, hay otras que están despidiendo, etcétera, etcétera. Aquellas empresas como por ejemplo que antes diseñaban y vendían ropa, ¿cómo pueden hacer para saber que ahora pueden destinar su capacidad para producir vestidos que necesiten el servicio médico, que necesite el sector salud? Sí, a ese segundo aspecto me refería yo. No todas las respuestas están inmediatas. Estamos resolviendo inquietudes de muy corto plazo de estos productos de primerísima necesidad. Pero qué bueno que usted me da la oportunidad para estar allí con un grupo de expertos y además gestionadores en el frente de la salud, porque sí creemos que hasta el momento esto es lo que hemos identificado. Pero, por ejemplo, el tema de ventiladores mecánicos, el tema de drogas sedantes, de oxígeno, si se estuviera presentando ese tipo de dificultades en el abastecimiento, es el momento para que los identifiquemos y trabajemos con las empresas que podrían producirlo, lo mismo que, por supuesto, todos estos textiles que necesitan un componente de protección para el personal médico, que lo conozcamos por esta vía o por el documento que nos quiere hacer llegar el señor Achini, para que nosotros, conjuntamente con Salud y desde las acciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como lo estamos haciendo minuto a minuto con todas las empresas que tengan disponibilidad de aumentar producción en esos frentes, nos aboquemos a las acciones de corto plazo de apoyo que ellas necesitan para que facilitemos esa producción. Viceministro, ya hay otros países que están tomando medidas como utilizar los hoteles para convertirlos en unidades de cuidados intensivos y de aislamiento para personas que tengan el coronavirus y que lleguen muy afectadas al sistema de salud. ¿Eso lo están contemplando, digo, no ya, pero en el corto plazo en Colombia? Porque finalmente hay muchos hoteles, porque el sector turismo es el más afectado, hay muchos hoteles que hoy están vacíos. Sí, como usted entenderá, yo tengo que ocuparme de los temas directos de la industria. Yo tengo 27 sectores de industria que atender en este momento y escapa, por ejemplo, el tema de transporte o el tema ya específico de turismo, pero sí he visto que a nuestro viceministro de Turismo muy activo en la búsqueda de una fórmula conjuntamente con los señores de la hotelería, para que esa opción se contemple también como una muy viable en el curso de los próximos días. Viceministro, le pregunto por asuntos que le competen directamente a usted. En este sentido, yo creo que este problema no es falta de voluntad. Yo creo que voluntad es lo que sobra en este momento por parte de los colombianos, los médicos recién graduados. Todo el mundo quiere ayudar, muchas personas quieren ayudar, pero hay un muro con el que se estrellan casi todos, que es la tramitología. Es decir, hay una cantidad de trámites que hay que hacer, papeles que firmar, documentos que pedir. ¿Qué ha hecho el gobierno o qué piensa hacer el gobierno para agilizar mucho más ese tipo para derribar esas murallas que son las que muchas veces atentan contra la voluntad, contra la buena intención, contra las ganas que tenemos muchos colombianos de ayudar en esta crisis? Bueno, yo le respondo por lo que estamos haciendo desde nuestra cartera y particularmente desde el Ministerio de Turismo, y es que el decreto de emergencia económica y social que expidió el presidente hace un par de días y que ya está empezando a tener decretos reglamentarios derivados, nos está permitiendo, uno, en el frente de la producción nacional, agilizar todos los trámites que tienen que ver particularmente con permisos sanitarios en el INVIMA, que en otro escenario tomaban mucho tiempo, para que el escalamiento de la producción en bienes de primerísima necesidad sea posible.
Y desde luego estamos disponiendo también casi que de inmediato con decretos derivados en todos aquellos frentes que requieren materias primas importadas, que en otras condiciones tenían que prácticamente pasar por el AAA para hacerlo de manera expedita con el fin de que el escalamiento de esa producción tenga materias primas disponibles. Así que es un momento, digamos, de estado eficiente y ágil mucho más acelerado gracias al estado de emergencia económica. Usted nos está hablando de que usted nada más responde por su cartera y evidentemente lo entiendo, pero yo quiero saber si hay una orden de presidencia para que todos los ministerios trabajen de una manera multidisciplinaria para dar respuesta efectiva y rápida a esto. Se lo pregunto porque pues diferentes fábricas y diferentes gremios pueden responder de diferentes maneras, pero lo importante es que se trabaje desde presidencia y desde el gobierno de una manera, digamos, uniforme. ¿Ustedes tienen una directriz exacta de trabajar de manera multidisciplinaria para dar una respuesta efectiva y rápida a esto? Absolutamente. Y aquí cuando hablamos, por ejemplo, en materia de abastecimiento, el trabajo que estamos haciendo específicamente con salud para empezar a jalonar la producción de bienes asociados a la coyuntura actual, que son de primerísima necesidad, el contacto entre nuestro ministro y el ministro de Salud es permanente. Y por otro lado, para darle otro ejemplo, en el tema de abastecimiento de alimentos en las grandes ciudades ha significado un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura por parte del Ministerio de Comercio, que es el que nos permite, repito, identificar oportunidades de emparejamiento entre oferta y demanda de productos, no solamente de primerísima necesidad industriales, sino también todo lo que tiene que ver con frutas, hortalizas y verduras. Esos son dos ejemplos concretos de articulación que desde luego parten del puesto de mando unificado desde el cual acabo de salirme para poder atender esta reunión. Señor viceministro, sobre el enfoque regional diferencial, dentro de las medidas que ustedes han tomado, ¿hay departamentos que estén con directrices distintas? ¿Algo salió de la reunión que tuvo el presidente Duque con los mandatarios locales? Sí, yo creo que lo más importante en este momento, lo que yo más quiero enfatizar, es que hay un camino hacia la coordinación que claramente está trazado por el decreto 418 expedido, y en este caso más específicamente por el más recientemente adoptado con el fin de unificar los criterios de articulación entre el gobierno nacional y los departamentos y municipios, sobre la base de que en ese momento además estamos tratando de que en el contexto de las definiciones que se están haciendo en materia de toques de queda, en todo caso el gobierno nacional pueda conservar la capacidad de direccionar específicamente aquellas acciones que en todo caso permitan garantizar el manejo del transporte de carga a lo largo y ancho del territorio nacional, y que además se levanten restricciones que existen sobre bodegas, sobre plantas industriales, pero también establecimientos comerciales que requieren mantener la disposición de productos en el marco de estas decisiones. Pero viceministro, si hay alguna empresa colombiana, hay algún colombiano que dice, mire, yo creo que tengo la capacidad de aportar de esta manera y necesita es saber en dónde puede aportar y cómo, en dónde tiene el contacto, con quién se comunica, quién en el ministerio puede ayudarle. Sí, en este caso en particular, quiero destacar, por ejemplo, para ser muy concreto en las respuestas respecto del tema que nos ocupa en este momento, que es el de abastecimiento de bienes de primerísima necesidad y de bienes alimenticios, dígase, del sector agrícola. Tenemos una página web que se llama abastecer.org, que estamos trabajando conjuntamente con Fenaltiendas y con Fenalco para identificar concretamente cuáles son los bienes que están en este momento en escasez, con el fin de que nosotros, uno, establezcamos el contacto entre aquellos demandantes y oferentes, y que en todo caso, si estamos viendo que hay productos que están siendo ofrecidos a precios exorbitantes
podamos inmediatamente hacer el link con la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio para que garanticemos las investigaciones y las acciones a que haya lugar tratándose en un caso o de acaparamiento o de especulación. Estoy mostrando un ejemplo típico en lo que muchos podríamos ayudar, ciudadanos podríamos ayudar, abastecedores de canales tradicionales podríamos ayudar para garantizar que efectivamente en este momento la gran prioridad, que es el abastecimiento de alimentos, no se nos salga de las manos. Entonces, denos 3 cosas que los ciudadanos puedan aportar, que nosotros como ciudadanos, que como dice Oscar Montes, pues en este momento todo el mundo está pensando cómo aporto, cómo ayudo, qué hago, pero pues necesitamos a alguien que nos lidere y que nos diga qué hacer, pues para tener un trabajo coordinado. ¿Qué es lo que podrían hacer pues un ciudadano del común que está en su casa escuchándolo? Repito, 2 temas muy importantes. Primero, entrar al dominio abastecer.org. Allí se señala claramente, señale con precisión cuáles son los productos que en este momento están escaseando. Eso nos contacta inmediatamente con una base de datos de 150,000 entre proveedores y tenderos, por un lado. Pero por otro lado, entrar a la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio para que allí inmediatamente ustedes puedan señalar qué productos se están abasteciendo a precios absolutamente inadmisibles con el fin de que el Superintendente de Industria y Comercio pueda inmediatamente arrancar las investigaciones y las sanciones, porque lo que no podemos permitir es que en este contexto ocurra un espacio para los especuladores. Viceministro, pero hay otro factor esencial y es la aceleración del trabajo en el INVIMA, porque uno se da cuenta, le doy un ejemplo entre muchos. Hay universidades que ya tienen, por ejemplo, listos geles antibacteriales y que no los sacan y que inclusive han dicho que tienen para el público, pero que no los sacan porque no tienen registro INVIMA. ¿Hay implementados de alguna manera mecanismos de aceleración para este tipo de registros? De nuevo puedo responderle allí con mucha facilidad, porque ya hemos tenido 2 ejemplos concretos de 2 empresas que en un caso nos han ofrecido geles antibacteriales que vienen del sector de los cosméticos y que por lo tanto requieren un tipo de registro nuevo ante INVIMA, que nos demoramos un día para resolver el abastecimiento de ese tipo de gel antibacterial. Y por otro lado, como le comenté hace un momento, una empresa afiliada a Acoplásticos en un tapabocas que resulta un poco convencional y que no está en la línea de los más tradicionales, que no tenía registro INVIMA, hoy lo recibimos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana ya estábamos en aprobación de ese registro por parte de INVIMA, porque claramente estamos haciendo un trabajo muy estrecho con salud y con el INVIMA, desde luego, para facilitar al máximo este tipo de ofertas. A eso voy precisamente, viceministro. O sea, en este momento en el INVIMA están a una marcha distinta, es decir, hay unas medidas extraordinarias en el INVIMA para recibir esta serie de productos que pueden ayudar en esta contingencia. Pues yo quiero decirle que en el caso de las 2 gestiones que nosotros hicimos atendiendo a solicitudes de 2 empresas específicas, hemos tenido éxito del 100%. Yo no quiero, viceministro, despedirlo diciéndole que aquí pues tenemos un problema de especulación y demás, pero es que tengo tantos mensajes de oyentes que lo están escuchando y dicen, ¿cómo hacemos con el aumento de los productos que estamos viendo en los supermercados? Me dice, por ejemplo, Edgar Arenas, que la mayoría de los artículos básicos de la canasta familiar han subido un 20%, que tiene el ejemplo del arroz que estaba en 1.600 y 1.800 y ahora está en 2.000 pesos. Ese tipo de cosas, ¿cómo se pueden controlar? O básicamente por tema de oferta y demanda las cosas van a subir sí o sí. Nosotros hemos recibido la certeza de parte de los gremios de la producción y el comercio en 2 reuniones continuas que hemos tenido en el curso de los 2 días, de los últimos 2 días, en el sentido de que existe no solamente la voluntad, sino la disponibilidad de los productos para garantizar que haya un abastecimiento suficiente, y desde ese punto de vista yo quiero reiterar el llamado a la calma y a la tranquilidad en esa perspectiva, pero también a la firmeza en el sentido de que los ciudadanos en este contexto de abastecimiento que no ha sido puesto en riesgo
están en todo su obligación, pero también en todo su derecho de, por los canales adecuados, en este caso Superintendencia de Industria y Comercio, pero también con el Ministerio de Agricultura en los enlaces que seguramente existirán allí para estos efectos, el que denunciemos esos hechos, porque no hay ninguna razón para pensar en que hablemos de precios de abastecimiento inadmisibles. Pues doctor Saúl Pineda, viceministro de Comercio, Industria y Turismo, mil gracias por haber estado con nosotros. Lo que queremos y el propósito de esta iniciativa que tuvimos hoy es cómo podemos hacer para conectar a empresarios que tal vez pueden ayudar a producir aquellas cosas que hoy se necesitan en el sistema de salud y que tal vez por las falencias que hay en canales de comunicación no se encuentran los unos a los otros. Así que le agradezco enormemente haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes muchas gracias, y más bien, después de haber precisado que estamos trabajando en los temas, ustedes acaban de abrirnos también un espacio para que por favor nos hagan conocer en otros productos complementarios donde no teníamos tan claramente identificadas las necesidades de abastecimiento, que podamos también rápidamente cubrir allí las necesidades de las empresas que quieran escalar producción. Gracias, viceministro Pineda, mil gracias. Y por esa razón quiero lanzar el día de hoy esta promoción, porque queremos desde aquí, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, que podamos conectar a aquellas empresas que seguramente tienen la posibilidad de trabajar y de hacer productos para el sistema de salud que hoy se necesitan, para ver cómo lo podemos robustecer. Estamos en un momento muy difícil, crucial para el sector productivo del país. Días en los que se deben replantear logísticas, metas, visiones. Pero también días en los que podemos salvarle la vida a muchos. Si usted tiene una empresa que pueda aportar para minimizar la crisis del COVID-19, cuéntenos. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, queremos unir esfuerzos, ser parte de la solución. Escríbanos a colombiaestalaire@bluradio.com y armemos todos juntos una cadena de servicios. Y así queremos que todos juntos armemos una cadena de servicios para ver cómo podemos aportar, porque nos tenemos que preparar, Gonzalo, preparar el sistema de salud, robustecerlo, y yo estoy segura que a nivel nacional, con los productores, con los físicos, con los químicos, podemos hacerlo. No tenemos que depender solo del exterior, podemos ser nosotros productores también. ¿Y por qué eso es fundamental? Porque mire, tenemos nuevas noticias de Italia, en donde no se alcanzaron a preparar para enfrentar la pandemia, y tenemos actualización de las cifras italianas sobre el coronavirus, Gonzalo. Le doy las cifras, Camila. 41.035 contagiados el día de hoy, 427 fallecidos en las últimas 24 horas. Italia pasa a ser el país con más fallecidos por COVID-19. 3.405 fallecidos, superando la cifra de China, que son de 3.225. Repito la cifra: 427 fallecidos en las últimas 24 horas, 41.035 contagiados, 3.405 muertos. Es el país con más fallecidos por coronavirus. Acaba de superar Italia a la China en fallecidos por coronavirus, y precisamente para eso es lo que nos estamos preparando. Para eso es que necesitamos generar un sector productivo que robustezca el sistema de salud para poder enfrentar la pandemia. Me dicen que el doctor Aldana, el director del INVIMA, precisamente quiere hablar con nosotros por cuenta de lo que estamos hablando, porque necesitamos una actuación rápida del INVIMA para poder generar productos que se puedan vender en Colombia, que le ayuden al sector salud. Doctor Julio César Aldana, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias, Camila. Como usted lo dice, puntualmente pedí a Oscar Montes, mi paisano, que me llamaran, porque me parece muy constructivas la forma como están abordando este tema. Yo creo que esa es la manera como nosotros como país podemos abordar esto, y sin ánimo de salamería, quiero felicitarla como medio de comunicación, porque esto es lo que necesita Colombia. Y paso a acotar lo que decía el viceministro de Comercio. De la mano del señor presidente de la República y de la mano del señor ministro de Salud, nosotros estamos tomando medidas muy claras para permitir de manera expedita la producción nacional en primera instancia, o la importación de todos aquellos productos que tienen que ver con la contención del COVID-19. Le doy dos ejemplos puntuales que ya hemos realizado. Uno, hoy el tapabocas es un dispositivo médico vital no disponible. Quiere decir que se puede importar o fabricar en condiciones especiales que soslaya
el rigor del registro sanitario, pero no los requerimientos que deben tener los productos para que sean eficaces. 2, hemos declarado como vitales no disponibles también todos los geles antibacteriales, obviamente que cumplan con la condición que tengan por lo menos una concentración del 60% de alcohol para que tengan algún efecto, alguna eficacia, y todas aquellas sustancias tópicas antisépticas también como el alcohol. Y estamos estudiando muy juiciosamente, escuché al doctor José Luis Aquini, con quien esta mañana conversamos, estamos consultando con todas las asociaciones científicas. Sí. De la mano de la academia estamos haciendo un inventario de todos aquellos elementos de cuidados intermedios, de cuidados intensivos, elementos de protección personal, para que sean vitales no disponibles y también puedan las personas que lo quieran importar o producir acudir a la misma figura. Qué bueno, doctor Aldana. Yo quería hablar con usted mañana y seguramente hablamos más largo porque se me acaba el tiempo y ya llegan mis compañeros de Meridiano Blue con las noticias de Colombia y del mundo, pero gracias. Yo sé que en el INVIMA también hoy tienen una responsabilidad enorme para poder agilizar los procesos y aquellas empresas que estén produciendo en Colombia, como decía Ana Cristina, geles antibacteriales, tapabocas y productos que necesite el sector salud, ustedes en el INVIMA están haciendo el proceso más expedito para dar la licencia. Mil gracias por habernos atendido, por habernos llamado hoy aquí a participar con nosotros. Gracias a ustedes. Y es la 1:00 p.m. en punto. A ustedes gracias por haberse conectado con nosotros. El mensaje básicamente que queríamos o que queremos dejar con este programa es: tenemos que producir nosotros en Colombia, tenemos que robustecer el sistema de salud. Se nos viene esta pandemia, no queremos que nos pase lo de Italia, no queremos que nos pase lo de España y seguramente si trabajamos en conjunto eso no nos va a pasar. Pero para eso tenemos que robustecer nuestro sistema, que obviamente tiene algunas carencias y algunas falencias, y solo nosotros trabajando juntos lo vamos a poder hacer. A ustedes mil gracias por habernos acompañado. Mañana seguiremos hablando de este tema, seguiremos hablando de aquellas personas que tienen cómo colaborar, así que nos encontramos a las 10:30 de la mañana en punto en Mañanas Blue. Los dejo con mi compañero Ricardo Espina de Meridiano. Estamos en un momento muy difícil, crucial para el sector productivo del país. Días en los que se deben visiones, pero también días en los que podemos salvarle la vida a muchos. Si usted tiene una empresa que pueda aportar para minimizar la crisis del COVID-19, cuéntenos. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, queremos unir esfuerzos, ser parte de la solución. Escríbanos a colombiaestalaire@bluradio.com y armemos todos juntos una cadena de servicios.